A partir de este momento se inician corrillos. Dígame. Señoras y señores, ¿cómo están? Estamos en Dígame, bienvenidos todos los domingos. Cada 8 días tenemos un invitado especial. El invitado, estábamos desde hace meses intentando tener una conversación con él, porque con él se charla demasiado. Además, historiador, es arquitecto, es un hombre que conoce la historia de la ciudad de Bucaramanga en los últimos años. Ya le voy a decir de qué se trata. Es de Antonio José Díaz Ardila, por los apellidos de Zapatoca, y tiene cara de Zapatoca, ¿no, Antonio José? 100%, aunque soy de los Zapatocas que nacieron en Bogotá. Pero usted tiene cara de obispo, ¿no? ¿Es cierto, sí o no? Usted puede hacer... Herencia, tengo por ahí un par de tíos, sí, claro. Usted tiene muchos, además de Zapatoca, debe tener muchos parientes. Sacerdotes, tres hermanos míos eran sacerdotes. 2 se salieron, el uno quedó, que fue el que murió hace unos años. 2 tíos míos, Carlos Eduardo Ardila, fueron monseñores. Jorge Ardila Serrano, que era primo de mi mamá, fue obispo de Bogotá. Claro. Bueno, en la familia hacemos una misa cantada completa. Bueno, para los que no conocen a Antonio José Díaz, porque a él lo conoce todo el mundo, es el hombre que ha hecho progresar a Bucaramanga en materia cultural. A él se le debe en gran parte que haya reunido esfuerzos, y ahorita nos va a contar la historia, para tener el Teatro Santander, que estuvo a punto de ser vendido, y el proyecto, imagínense ustedes, era convertirlo en un parqueadero o en una estación de servicio. Y gracias a él, con otros dirigentes, prohombres que aún están en el departamento de Santander, le ha entregado uno de los mejores teatros de Colombia, que es el Teatro Santander. Oiga, interesante eso. Cuando le propusieron a usted sacar adelante el Teatro Santander, que lo iban a vender a la Universidad de Los Andes, ¿usted qué hizo para evitar eso? ¿Cómo fue la historia? A ver, vamos un poquito más atrás. En 1928, un grupo de santanderianos de bastante poder económico, entiendo porque pusieron una buena plata, resolvieron que Bucaramanga ya se merecía un teatro importante. El único teatro que había ya era el Teatro Garnica, que tenía apenas 10 años de construcción, y el Coliseo Peralta, que había sido del siglo XIX, ambos en tapia picea, en teja de barro, sí. Y pensaron que ya era hora de que Bucaramanga tuviera un teatro moderno. Se reunieron alrededor de un médico político que llamaba Julio Valdivieso, entre otras cosas, antepasado. ¿El papá de Julio Valdivieso Torres o no? No, debió ser más bien como el tatarabuelo, pero ¿sí? Más que todo por Alfonso Valdivieso y la Mutis Valdivieso, por ese lado Por Alfonso Valdivieso Sarmiento. Sí, exacto. Él era muy joven, tenía 32 años, pero era un médico político, y entonces él invitó a unos amigos y dijeron, vamos a hacer un teatro para Bucaramanga, pero en Colombia no hay arquitectos que sepan hacer teatros. Entonces se fueron a buscarlo y encontraron a un arquitecto francés que estaba radicado en La Habana, que se llamaba Georges Carpentier, que su hijo fue más importante que él, porque fue el papá de Alejo Carpentier. Ah, es el papá de Alejo Carpentier. El famoso escritor cubano. ¿Estuvo aquí en Bucaramanga? El papá, Georges Carpentier, viviendo 4 años. No, ¿en qué país? ¿Sí? Él vivió aquí 4 años. Entonces, la historia de él es muy bonita, porque él era de Toulouse, Francia, pero se fue a estudiar arquitectura en Suiza. Sí. Y había una señora rusa, en ese tiempo, como cosa particular, el único país del mundo donde las mujeres podían estudiar medicina era en Suiza. Entonces, ella como rusa se fue a estudiar medicina a Suiza, allá se conocieron, vivieron juntos, no se casaron y tuvieron a Alejo Carpentier. Cuando Alejo tenía 6 o 7 años, resolvieron que por la situación económica de Europa, de la Primera Guerra Mundial y toda esa situación terrible, que se iban a hacer América, y se fueron y se radicaron en La Habana. Sí. Yo personalmente estuve en La Habana y conocí algunos de los proyectos que hizo Alejo Carpentier, hizo Georges Carpentier, muy buenos, el papá de Alejo Carpentier, y él se separó de la mujer y vivía en una finca, y yo no sé las circunstancias porque ese grupo de Bucaramanga lo contrataron a él y él se vino a vivir a Bucaramanga. Vivió 4 años en Bucaramanga. Vivió 4 años en Bucaramanga, desarrolló el teatro, lo construyó, y hay un libro muy interesante que me regalaron en el Ministerio de Cultura de Cuba que se llama Las Cartas a Touchet. Es una triangulación de cartas entre Alejo Carpentier, que ya era un muchacho de 25 años, estaba trabajando en la Embajada de París. El hijo de George. Sí. Y es la mamá rusa que vivía en Cuba, que era médica, y George, el papá, que vivía en Bucaramanga. Y el cruce de esas 3 cartas
El viejo debía ser más bien como mal geniado porque la mayoría de las cartas... George? George, porque les contestaban, sí, estoy en Bucaramanga, estoy vivo y no vuelvo. Entonces yo creo que Alejo Carpentier no tenía mucha simpatía por Bucaramanga. Pero quiso venir por eso. Sí, claro. Ese teatro duró 4 años en construcción. En 1932 lo terminan. Como cosa particular, al dueño del teatro, el principal socio, que era el doctor Valdivieso, lo asesinan en el año 30. O sea, ¿el médico? Sí, el médico. El teatro lo inauguran en el 32 y como para que ustedes vean las características de costumbres de la época, el programa que me lo regaló una de las herederas del señor Valdivieso, sí, duraba de 9 de la noche a 1 de la mañana. ¿El programa de qué? De inauguración del Teatro Santander. De 9 de la noche a 1 de la mañana. Y entre muchas cosas había el Congreso de la República, le dio el título de Rey de la Poesía a el poeta más importante de esa época. Entonces a él lo coronaron en el teatro, le pusieron la corona. Aurelio Martínez Mutis, sí, claro, le pusieron la corona. Santanderiano. De Bumangués, sí, exacto. Cuyos restos reposan en la Capilla de los Dolores y hay una poesía muy linda que está ahí, que él dice, él murió en París y él dice quiero que me entierren en Bucaramanga alrededor de una rosa de flores blancas. Bueno, esa es una poesía muy bonita. Sí. Entonces el teatro se inaugura en el 32 y funciona como teatro, o sea, de actividades en vivo, sí, hasta 1948. ¿Qué pasa en el año 48? A nivel mundial viene el auge del cine, aparece el Cinemascope, y el cine sonoro apareció unos años antes. Entonces el cine es la tecnología del siglo XX y opaca y mata un poco las actividades en vivo. La gente prefiere ir a ver unas estrellas de Hollywood con miles de cosas que ir a ver unos artistas españoles o mexicanos que vienen a Bucaramanga. Entonces se quiebra, el teatro se quiebra y lo compra Cine Colombia, que estaba en proceso de volverse una entidad nacional. Inicialmente era de Antioquia, hoy es nacional, y esa empresa le hace una primera remodelación que también la hace un arquitecto muy famoso austríaco que se llamaba Friedrich Brodel Fischer. Como dato curioso, en los libros antiguos vamos a ver un dato equivocado, sí, que dice que el arquitecto que hizo el teatro fue Friedrich Brodel Fischer. Sí. Cuando nosotros sacamos las primeras publicaciones, un día lo llamó la hija. Dijo, me muero la pena, pues sería un honor que mi papá hubiera sido el que hubiera diseñado ese teatro, pero de acuerdo con la cronología, él tenía 7 años cuando se hizo el Teatro Santander. Entonces escarbamos y vimos que era que él lo había remodelado en el 48. Ah, ya. Que no. El Cine Colombia funciona del 48 al 72 como un gran teatro. Las personas de la edad de nosotros lo conocieron como un gran teatro. Yo iba al Garnica. ¿Usted fue al Garnica? Sí, claro. Que eran dos películas. Sí, y en 3 pisos. Sí. En el Teatro Santander funciona como cine grande, de 1500 sillas, hasta el año 1972. Sí. En el 72 comienza la moda de los teatros pequeños, los que vemos ahorita en los centros comerciales. Entonces dividen el teatro en 3 salas. Sí. En el primer piso el Cinema 1, en el segundo piso el Cinema 2 y en la parte del escenario el SIT. El SIT, claro. Eso destruye totalmente y elimina la posibilidad de hacer teatro. Sí. En la zona del centro se deteriora mucho. Yo supe que ellos trataron de venderle el lote a Urbanas, a Marval, a varias constructoras, pero no tenían... cuando hicieron el teatro en una buena zona. Claro. No lo que es ahora. No, mira, la carrera 19 era la avenida más elegante de Bucaramanga. Al frente del Teatro Santander, donde hoy queda el Hotel Cinema, era la casa de la familia Blanco, muy distinguidos, los papás de doña Clarita Blanco, la esposa de Alejandro Galvis. Sí, claro. Y en Bucaramanga no había sino 2 puentes para atravesar la Quebrada Seca. Entonces la Quebrada Seca dividía Bucaramanga. Y en la 34 con 19 vivía el doctor García Parra, Jaime García Parra, porque yo hice una entrevista cuando era ministro y yo nací ahí, viví ahí. Sí, claro. Entonces la carrera 19 solamente había 2 puentes. Sí. El puente de la carrera 15, que era el puente del comercio. Ajá. Y el puente de la carrera 19, que era el puente Camacho. Camacho fue el padre de Camacho Carreño, un famoso político, pero el papá era más bien poeta. Sí. Entonces le pusieron a la carrera 19, que todavía nadie le ha quitado el nombre, se llama Avenida Camacho. Avenida Camacho. Y después de la Quebrada Seca aparece el barrio Alarcón, que era el barrio top, elegante de Bucaramanga,
alrededor del Colegio de las Franciscanas, o lo que es hoy la Fiscalía. Y luego la carrera de 19... ¿Están las Pachas? Están las Pachas. Si usted se va caminando por la carrera de 19, Sí. todos esos almacenes de repuestos de carros donde le hacen las... Después de la electrificadora. Exacto. Va a haber una serie de detalles de casas de estilo republicano muy buenas. Lo que pasa es que ya como vivienda nadie las usa y son remodeladas para almacenes, para tiendas. Pues se las toman, ¿no? Pero esa era la zona más elegante de Bucaramanga en 1930 y 40. ¿Hay que va por ahí Cigarrillo Virginia o algo así o no? Yo no me acuerdo bien, pero de todas maneras esa vía era muy importante. Pero Georgia, algo así. Entonces el teatro le hace una remodelación en el año 72 y lo vuelven los 3 cinemas. Sí. Pero ya para el año 2001 exactamente, el sector del centro se deteriora muchísimo y uno le daba jartera a ir al cine porque el parqueadero era una cuadra arriba y salía uno a las 11 de la noche, era como... Entonces... Y ahí enseguida jugaban la ñoña, ¿te acuerdas? ¿Cómo es? El Café Centenario. El Café Centenario, exacto. Pero lo más interesante es que todos los teatros del centro, Sí. que queda en la misma cuadra, queda el Teatro Rosedal. Sí, bueno. Una cuadra y media abajo queda el Teatro Garnica. Sí. El Teatro Unión en la 45. El Teatro Libertador sobre la carrera El 15. Teatro Colombia. Eso sí era en la 15 La como 15. Cerca de Nepo Y Cartagena. luego el Teatro Sofía, ahí en los Salesianos. Sí, exacto. Todos esos teatros terminaron siendo, bueno, el Sofía no porque era de los padres. Sí. Todos los demás teatros terminaron siendo cine pornográfico. Ajá. Pero Cine Colombia, que era de antioqueños conservadores y todo, no Y el quisieron. Ana Lucía también estaba. El Ana Lucía ese tampoco se volvió nunca de cine porno, se mantuvo su estatus. Yo le voy a dar un dato que usted tal vez no conoce. Uno de los mayores compositores que ha tenido Colombia, se llama Julio Erazo. Julio Erazo era maquinista del Teatro Rosedal y luego Ana Lucía. ¿Sí sabía ese dato? No. Julio Erazo. ¿Usted ha escuchado La Puya Guamalera o no? Sí, claro. ¿Por qué te casaste, Donay? Todas las canciones que él tuvo fueron éxito. 350. Murió a los 98 años y yo quería hacer una entrevista. Y resulta que cuando iba a hacer la entrevista dijo, no me puedo hacer la entrevista porque me volví testigo de Jehová y me prohibí. Pero él venía mucho aquí a Bucaramanga. Le oí ese dato que no lo tenía para que me salga en la historia. El Teatro Rosedal, muchos años después, ese se volvió el cine porno más fuerte de la ciudad. ¿Usted alcanzó a ir? Yo sí alcancé a ir. No, yo alcancé a ir. Pero cuando no era porno, cuando era porno. Allá. A 18 años, uno está que explota bien. No, es muy simpático porque un día se incendió. El teatro se incendió, el Teatro Rosedal. Pero cuando exigían porno. Y entonces la broma que decíamos era que la gente no se había dado cuenta del incendio porque la película era tan supremamente caliente que la gente no se daba cuenta que era un incendio. Sí. Uno le tocaba entrar porque el cura inmediatamente, el señor Alfonso Pineda o Antonio José Díaz salió del teatro. ¿Qué es eso? Sí, bueno, y luego, entonces en el año 2000 cierran el teatro. Sí. Definitivamente Cine Colombia dice, el teatro no va a nadie, no queremos volverlo pornográfico, se cierra, vamos a venderlo. Intentan que lo compre Marval, intentan que lo compre Urbanas, intentan que lo compre otras constructoras y ninguno le llama la atención, entonces se lo regalan. Porque usted sabe que los bancos... Es decir, ¿el banco se lo regalaron? Es decir, Cine Colombia se lo regaló a la Universidad de los Andes. ¿Se lo regalaron? Regalado, donado. ¿Por qué se hacen esas donaciones? Que es más frecuente de lo que tú te imaginas. Sí. Porque si yo como banco o como entidad tengo en libros un inmueble que le recibí a usted en dación de impago, lo que sea, y lo tengo en 1.000 millones de pesos, yo no puedo venderlo en 500. Pero si se lo dono, yo se lo puedo decir, se lo dono a la universidad o a las hermanas del Sagrado Corazón y todo, y ellas sí me dan un certificado por lo que yo diga. Entonces, ellos se lo regalan a la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes queda más encartado que el diablo, y entonces ponen un aviso, se vende este lote. ¿Se vende este lote? Entonces comienzan a aparecer, y me acuerdo que Roberto Serpa me llamaba, me decía, Toño, la alcaldía no ha declarado el Teatro Santander patrimonio, y resulta que lo van a demoler, aquí estuvieron los de tal empresa, pero ellos quieren comprar el lote para demolerlo, hacer una estación de servicio, o hacer un parqueadero. Claro. Entonces, así como hicieron en Unión, hay una estación de servicio. Entonces, ese cuento se regó en la ciudad. Entonces, los teatreros, coordinados por un concejal que era teatrero, que usted lo conoce, Pacho Centeno, comenzaron a hacer manifestaciones, y van y le hacen al alcalde y al gobernador manifestaciones, y el Junta de la Cámara de Comercio, que la presidía por fortuna para la ciudad una persona cívica como Rafael Ardila Duarte, y su vicepresidente era Rafael Marín Valencia.
Entonces, en la Fundación Participar, Carlos Viviescas comenta lo que estábamos hablando antes, Sí. de que el doctor Angulo, rector de los Andes, era el que había hecho con su empresa Hidroestudios todo el plan maestro de alcantarillado en Bucaramanga, Sí. y aquí fue que se hizo famoso y rico. Sí. Entonces, que fuéramos a la Universidad de los Andes, y entonces se fue Rafael Marín, Rafael Ardila, hablaron con él, dijeron, canjeemos el lote. Entonces, él dijo, no, tengo la orden de la Junta de venderlo y así sea barato. Entonces, la Junta, vamos a la reunión con el alcalde Honorio Galvis, y Honorio contesta lo siguiente: me parece que debemos salvar el teatro, pero la función de un alcalde no es ni hacer teatros ni manejar teatros. Hagamos una cosa, compremos el teatro y que la Cámara del Comercio lo maneje. Ante esa situación, pues había que decir que sí. Si yo voy a decirle a usted que su casa está cayendo, usted me dice, la regalo, Sí. yo no puedo decirle, no me la regale. Listo. Exacto. Entonces, yo entré a trabajar en la Cámara de Comercio 6 meses, estaba Juan Camilo Montoya de presidente de ejecutivo, y le repito, Rafael Marín, Rafael Ardila como vicepresidente y presidente, y en 6 meses estructuramos con Miriam Requelme, que era la directora de la oficina jurídica de la alcaldía, y la Cámara de Comercio, que íbamos a hacer una fundación. Esa fundación, inicialmente cada uno aportaba 100 millones de pesos. La Cámara de Comercio, como era la líder, dijo, no, nosotros aportamos 200 para motivarlos, y la alcaldía dijo, no, yo compro el teatro que vale 850, y ese es el aporte nuestro para la fundación. Pero con eso no alcanzaba ni para los planos. Claro. Entonces se hizo un proyecto muy bonito que se llamaba Sentarte, una silla para el arte, que cada ciudadano de Bucaramanga que quisiera vincularse al proyecto donaba 5 millones de pesos, y le garantizábamos que una de las sillas del teatro quedaban marcadas con su nombre. Ah, ya. Así se recogieron los primeros 3.500 millones de pesos. Después, el doctor Rafael Marín hizo una gestión con Fontur, que tenía por fortuna a Oscar Rueda García, que era de San Gil, como presidente, como gerente. Entonces, él nos ayudó con 3.500 millones de pesos. Sí, perdón, es que me dice Juan Diego, el joven colombo-argentino que está ahí, que es productor, que tenemos que ir a unos mensajes. Y Perfecto. Perdone que le corte. No, perfecto. Pero Sí, queda sí. latente, queda en emoción lo que usted nos ha dicho sobre... Vamos en los primeros 3.500. Exactamente. Estamos hablando con Antonio José Díaz Ardila, un hombre de Zapatoca. O sea, ¿usted quiso ser sacerdote o no? ¿No? Yo estuve en cuarto y quinto primaria en Zapatoca, pero no en la yo, apostólica, en la apostólica de Zapatoca. De los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Yo iba a ser Así. sacerdote, sí, lo que pasa es que me votaron. Sería cardenal en este momento. Sí, usted estudió en la apostólica. Estudié cuarto y quinto primaria y luego me vine para San Pedro, y yo decía, eso no es mi profesión. Usted se graduó en San Pedro. Y me gradué en San Pedro. Y aquí como arquitecto... En la Javeriana. En la Javeriana, en En Bogotá. ese tiempo no existía la Santo Tomás. ¿Ah, no? La Santo Tomás la abrieron en Bucaramanga en el 72 y arquitectura en el 75. Entonces, cuando yo me gradué, me fui para México y regresé, tenía yo 24 años y yo entré de profesor. Inclusive la mitad de mis alumnos eran mayores que yo. Ya, bueno. Ese es Antonio José Díaz, que nos ha hecho el favor de venir aquí. Estamos hablando inicialmente del Teatro Santander, tiene otros proyectos interesantísimos, vamos a hablar de él. Estamos en Dígame, vamos a una pausa. Recuerden, en pocos días viene esta gran revista conocida muy mucho en el departamento de Santander, Corrillos, y su gran evento, Las Superpoderosas. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Estamos buscando el destino ideal para celebrar la Semana Santa. Santander es por tradición un departamento con profundas creencias cristianas, y la Semana Mayor es la oportunidad para renovar la fe y hacer turismo religioso. Corrillos y La Parrilla Noticias invitan a los alcaldes de Santander a enviar un video de 2 minutos en el que muestren sus templos, su arquitectura colonial y sus bellos paisajes naturales, y nos motiven a visitar sus municipios en esta época de oración y recogimiento. Semana Santa en Corrillos. Informes a través de nuestro WhatsApp. Envíe ya su video y promocione totalmente gratis los mejores destinos de turismo religioso.
Hola, ¿qué tal, fanático del fútbol? Soy Fernando Acosta y quiero contarles que estaremos haciendo parte de los patrones del fútbol. Antes y después de cada fecha futbolera, estaremos aquí lunes y jueves a 6 de la tarde en el estudio de Corrillos. Vamos a analizar los goles, los sistemas, las estadísticas, no solamente de la Liga de Colombia, sino de cualquier liga del mundo. Tendremos debate, controversia, polémica en un formato fresco y divertido. Así que los esperamos aquí en los patrones del fútbol. Elige tener todo Movistar para ti. Te conviertes en Movistar Total cuando tienes tus servicios hogar y pospago con nosotros. Es muy fácil y puedes disfrutar más beneficios. Además, recibes privilegios exclusivos por ser cliente preferencial Black. Nadie te da más. Aprovecha el 50% de descuento en los intereses moratorios y ponte al día con tus impuestos. Acá te enseño cómo puedes pagarlos. Si aún no has pagado el impuesto predial, alumbrado público o el de industria y comercio, puedes acercarte al primer piso de la alcaldía municipal. Y aquí nuestros funcionarios te ayudarán a generar el recibo de pago y a despejar tus dudas. O puedes hacerlo de forma sencilla ingresando a nuestra página web www.floridablanca.co.co. Buscas el icono Atención y Servicios, das clic en Pagos en línea y seleccionas el impuesto que vas a pagar. Señor contribuyente, pague su impuesto predial unificado. Acérquese a la Secretaría de Hacienda y Tesoro Público. Pida su factura de pago y cancele directamente en la alcaldía o en cualquiera de nuestros bancos autorizados. Recordamos que también puede pagar su impuesto predial a través de la aplicación PSE, Pago Seguro en Línea con su número de identificación catastral. Si paga su impuesto predial antes del 30 de marzo, recibe el 15% de descuento. Entre todos fortalecemos el desarrollo de nuestra región. Secretaría de Hacienda. San Vicente tiene futuro. Oscar Rodríguez, alcalde. Juntos podemos. Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo muy cordial, soy Felipe Sarrub, hago parte de los patrones del fútbol, aquí en Corrillos Televisión. Los esperamos lunes y jueves a las 6 de la tarde para analizar el fútbol como a usted le gusta. Vamos a crear polémica, de eso no tengan la menor duda. Los espero en los patrones del fútbol. Estamos presentando en Corrillos, dígame. Estamos hablando muy chévere sobre historia, patria y cultural aquí en la ciudad de Bucaramanga con el Teatro Santander, porque Antonio José Díaz de alguna manera es el papá del Teatro Santander, porque él estuvo tuvo la conexión, él y un grupo de santanderianos. Entonces íbamos en que el que quería tener una silla daba una ¿cómo era cada silla? 5 millones de 5 pesos. millones de pesos. ¿Cuántas sillas eran? Eran 1000 sillas, después se redujo un poco, son 912 en ese momento. ¿Y cuál fue el que más compró? Carlos Ardila Lule, que compró 5.000 millones de pesos en sillas. ¿Casi todo? Casi todas. Pero íbamos en los primeros 3.500 que los había aportado la comunidad de Bucaramanga con sillas. Después vino Fontour con Oscar Rueda García, hizo un aporte de 3.500. Luego la electrificadora
que la habían comprado las empresas públicas de Medellín, entonces había una cierta tensión en la gente que decía que la habían comprado los antioqueños, que la culpa era Álvaro Uribe Vélez y todo. Entonces nos dijo, nosotros queremos congraciarnos con la ciudad. Sí. ¿Quién es el que más plata le ha dado? Dimos Fonturto 3.500, dijo, entonces nosotros le damos 4.000. Ajá. A los 6 meses, cuando hablamos con don Carlos Ardila Lule, dijo, ¿quién es el que más les ha dado? Dimos la electrificadora 4.000. Sí. Entonces dijo, entonces yo me apunto en 5.000. Ajá, qué bueno. Entonces, pero a paralelo a eso, hubo un montón de gente muy importante, los Acevedo, los Silva, los de Harvard, que los hicieron aportes, después el Banco de Vivienda, que hicieron aportes desde 700 millones de pesos hasta 50 millones de pesos de sí, todas. claro. Y luego estábamos medio parados porque no teníamos recursos. ¿Cómo? A pesar de que se invirtió todo eso. Porque todo eso se invirtió. Todo se invirtió. Y estábamos ya cortos de plata y entonces el alcalde me dijo, llegó Rodolfo Hernández a la alcaldía. Sí. Entonces dijo, mira, a mí me parece terrible que no termine ese teatro. ¿Cuánto falta por terminarlo? Dijimos, alcalde, falta bastante. Dijo, no, dígame. Dijo, faltan 17.500 millones. ¿Todo eso? Todo eso faltaba. Cuando eso era tener unas cortinas que... Ahora echamos el cuento de las cortinas. Sí. Entonces el alcalde dijo, yo me comprometo a conseguirles esa plata y ustedes se comprometen a que lo inauguramos en los próximos 4 años. Entonces le metimos Él a estaba todo recién posesionado. El día que se posesionó le llegamos allá. Ah, ya. Sí, fue muy simpático porque él dijo, estoy en la quiebra, el municipio no tiene un peso, pero yo les pago lo que les debe la administración anterior, que eran 1.000 millones de pesos. Entonces dijo, alcalde, pero es que estamos que le debemos hasta el perro. Entonces dijo, entonces vengan mañana por 500 millones. Entonces y vengan temprano porque aquí se la gastan muy rápido. Sí, claro. Entonces llegué yo allá por los 500 millones de pesos y al otro día me llamó a las 5 de la mañana. Digo, han pagado impuestos a lo loco. Vengan por los otros 500 antes de que se acaben. Y entonces nos dio. Y luego se comprometió y nos dio hasta que terminamos y en el 2019 inauguramos el teatro. Es decir, le dio los 17.000 millones y pagó las deudas. Y pagó la deuda anterior. Entonces con eso terminamos. Y luego dijimos, ¿y ahora cómo va a funcionar el teatro? Entonces se hizo un estudio muy importante que lo hizo una empresa que se llama Compartamos, que es la que hace los estudios de compromiso social de los grandes bancos y de grandes empresas, y nos dijo, mira, el teatro para que funcione necesita 3.000 millones de pesos al año. Sí, claro. Con eso funciona. Entonces el alcalde dijo, vamos a pasar un acuerdo al consejo para que a ustedes les den ese recurso, pero ese acuerdo no lo pudo pasar Rodolfo porque en ese momento el municipio estaba en emergencia económica y como usted sabe legalmente no se puede proponer un gasto al consejo cuando se está en emergencia económica. Exacto. Entonces pasamos a la otra alcaldía y con el nuevo alcalde hemos tratado de intentarlo. Con el doctor Juan Carlos. No se ha logrado todavía esa definición, sí, pero esperamos que algún día esa decisión se tome. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se mantiene? Hemos tenido unos acuerdos con el municipio, con el Instituto Municipal de Cultura, y nos dieron en el primer año 1.800, luego vino la pandemia, entonces nos dieron 1.200, 1.400. ¿Y se ha sostenido? Y luego Juan Carlos, hay que reconocerlo, nos dio, con motivo de los 400 años de Bucaramanga, dijo, quiero una programación única, espectacular, lo mejor posible, y nos dio 4.000 millones. Ah, ya. Este año, dijo, pues la situación ya no está tan buena, vamos a reducírselo a 1.000, pero abrimos la posibilidad de que inviten ustedes a empresarios y a otras entidades, y en esas estamos. Ah, ya. Una cosa, cuénteme cómo fue el asunto de las cortinas. Las cortinas, resulta que... En la época de Rodolfo. Cuando llegó Rodolfo, le dijimos al alcalde, hay dos cosas que no sabemos de dónde vamos a sacar porque son muy caras. Lo uno es la plataforma móvil, o sea, el ascensor ese que ustedes ven subir y bajar en el escenario, que vale 850 millones de pesos, y las cortinas que valen 700. Sí, claro. O sea, los telones, lo que llama todo, los telones, la contratelón y toda esa cuestión. Entonces dijo, no, tranquilos, vamos, saquémoslos. La plataforma móvil la compra el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y se le entrega a ustedes en comodato. Sí, claro. Y los telones, cómprenlos. Entonces yo dije, carajo, son muy costosos esos telones. Yo voy a mandar a los especialistas, o sea, al arquitecto y al ingeniero, para que vayan a Bogotá al Teatro Colón y al Teatro Jorge Luis Gaitán. Sí, también, pero más que todo el Julio Mario Santo Domingo, para que miren. Y entonces dijeron, ¿sabe que la mayoría de los teatros en Colombia tienen una sola color de telas y las van combinando? En otros países sí tienen la verde, la amarilla para la temporada, pero ustedes no necesitan eso. ¿Quién les dijo? ¿Usted? El mismo experto de Julio Mario Santo Domingo. Entonces dijimos, ahorrémonos esa plata.
Entonces, en lugar de 700, se bajó a 300 millones de pesos. Ajá. Y con esa plata le planteamos que íbamos a hacer otras inversiones. Entonces, alguien, seguramente un periodista como usted, así bien conversador, va y le dice, alcalde, ¿Le dice a cuál alcalde? a Rodolfo, ¿cómo es esa vaina de que iban a comprar unos telones de 800 millones y ahora valen 300? Entonces, como Rodolfo es un poco acelerado, digo, ¿no será que esos muchachos van a comprar las telas en Campo Hermoso? Entonces, primero nos echamos encima a los de Campo Hermoso, sí, claro, sí, por claro. no haberle comprado las cortinas a ellos. Sí, sí, sí. Y segundo, ameritó una investigación de la Procuraduría donde se va ido, por qué se habían rebajado los valores. Exacto. Pues la realidad fue esa, de que al comprar todo el telón rojo y las cosas negras, no íbamos a necesitar muchos telones, sino claro. uno solo, y se bajó. Pero fue muy chistoso porque eso dio mucho... Claro, una polémica, y como sí, Rodolfo es polémico. desde que íbamos a terminar comprando los telones en Campo Hermoso. Sí, claro. Una cosa, el teatro ya comenzó a funcionar hace ¿cuántos? 4 años. 4 años. ¿Qué se presenta? Porque existe el bagaje cultural de interés. Aquí, por ejemplo, hay un partido Bucaramanga Millonarios, por decir Opaca algo. todo. Bucaramanga Nacional, y eso todo el mundo. Cuando hay una obra de teatro acá, ¿sí existe el entusiasmo? Bueno, mira, yo digo que cuando a una obra va menos de 400 personas, es de preocuparse. Cuando va de 400 a 600 es normal. Cuando supera los 600 es muy bueno. Y cuando se acaban las boletas es de uno hacer fiestas. Claro. ¿Qué eventos han agotado las boletas? Cuando tuvimos oportunidad recién inaugurado el teatro de traer la Orquesta Aragón de Cuba, nos dijeron, oiga, pero a ustedes sí se les ocurre un domingo a las 5 de la tarde presentar una fiesta tropical, eso no le va a ir nadie. 8 días antes no había una boleta sin vender. Aragón de Cuba. Aragón de Cuba. Que Este año vuelve. ¿Ah, sí? Pero que no es tan popular entre la comunidad. Hay un sector, obviamente. Sí, no, pero cumple 82 años esa orquesta y es la orquesta de Entonces, música tropical más el primer evento con Aragón se llenó. Se llenó, fue la locura y se acabaron las boletas. Luego vino, por ejemplo, un artista como el Cigala de España. Y nosotros decíamos, ¿será que...? ¿El sí qué? El Cigala, es un gitano. ¿Y quién la conocía? No, en el sector de especial... En la cultura sí, pero en el... Pero es que es un cantante de música español gitano, sí. De mucho, y la gente, los especialistas los conocen mucho. Y las boletas valían a 300,000 pesos. ¿Las boletas para qué? Las boletas para entrar. Oiga, y se vendieron todas. Y vamos a traerlo este año. 300,000 pesos. ¿Y la gente compró eso? Pero mira, la semana entrante viene Cepeda. Ah, no, pues. Y son 3 funciones. No, Cepeda sí. Claro. Sacó la función y en 2 días se agotaron las boletas. Sacó la segunda función y se agotaron en 15 días. Y la tercera función quedan poquiticas por Entonces ha sido un éxito. De 360, de 260 y de 160. Bueno, ¿y qué evento no les ha dado resultado, por ejemplo? Bueno, ¿O todos les han dado resultado? No, muchas veces la gente, nadie es profeta en su tierra. Y aunque hemos hecho muchísimos esfuerzos por que en el teatro se presenten los artistas de Bucaramanga, la gente dice, ah, no, ese ya lo vi, ese lo conozco, ese vive en el barrio. Entonces, para la gente no es novedad. Entonces, los que menos van, sí, son los de aquí. Como cosa triste, son los espectáculos gratis. La gente ¿Cómo espectáculos gratis? La mitad de los eventos que hacemos nosotros son gratis. ¿Y la gente no va? Y la gente no va. Vale, que pagar. Y cuando es caro, y lo más particular es que uno ve el mapa. Sí. Y los del primer piso, sí. central, que son los recaros, esos son los que vuelan el primer día. Ave María. Porque la gente dice, no, si yo voy a ir a invitar a la novia, tengo que echar la casa por la ventana. ¿Cada cuánto es frecuente? El año pasado fueron 3 funciones semanales. O sea, hicimos 160 funciones en el año. Y fueron 45,000 personas. Uno ve que en Bogotá los artistas hay mucha actividad cultural de noche en los diferentes teatros, obras de teatros. ¿Esas obras las traen acá a Bucaramanga? Nosotros tenemos convenio con el Julio Mario Santo Domingo, sí. Y tenemos convenio también con la Universidad de los Andes y con varias entidades. Sí. Estos, por ejemplo, ese francés con el que abrimos la temporada, sí. Marian, el español que se tocó claro. la semana pasada, venía de Julio Mario Santo Domingo. Y venía, iba para Argentina, iba para Perú, y luego seguía en México, seguía para acá. Y aquí lleno. Aquí 50%. Las boletas eran un poquito costosas
y como es una cosa de música clásica, de música de piano, a veces no. Es decir, el teatro ha sido bien utilizado, porque uno El creía teatro se dio bien utilizado y el público ha respondido muy bien. Realmente ver uno que se agota. Esta noche tenemos a Catalina, una cantante muy ¿De dónde es ella? es bogotana. Bogotana, ¿y usted Sí, cree ya ha que- tenido, iba en el 60% de las boletas vendidas esta mañana. Ahorita, en tu boleta y Bueno, y que entiendo que en la reestructuración del teatro compraron donde era Café Centenario. sí, eso fue una decisión muy simpática, porque cuando no teníamos en qué caernos muertos, sencillamente teníamos un teatro viejo por remodelar y por prácticamente tumbar. El arquitecto dijo: ¿cómo así que ustedes van a hacer un teatro? Y ustedes me entregan un cinematógrafo, ¿y dónde van a meter las áreas de apoyo? Entonces desde un principio dijo: tenemos que comprar la casa vecina. Y la casa vecina tenía 1000 metros de área, pero duramos 4 años en comprarlas. ¿De quién era esa casa? Era de los herederos de don Marcos Pico. Ah, ya. Y era de la familia Orduz Pico, y ellos se la vendieron a la electrificadora. Porque la electrificadora, nosotros la compramos y se la damos a ustedes en comodato. Cuando entró Rodolfo, ese edificio iba un poco atrasado, porque como era el predio de la propiedad electrificadora, allá no podíamos invertir recursos públicos, ni en la gobernación, ni el Ministerio de Cultura. A pesar de que era la electrificadora. Sí, porque la electrificadora es una entidad privada, una entidad mixta. No, bueno, Mixta. más que todo el Estado. Pero sí, más que todo el Estado, pero tiene estructura mixta. La estructura, sí. Entonces, Rodolfo, que es tan aventado, dijo: pues yo no le veo problema, dígale que me la regalen. Entonces le planteamos a la electrificadora. Entonces la electrificadora, después de mucho análisis, dijo: sí, está bien, si nosotros los tenemos en comodato, se lo regalamos a la alcaldía, se lo damos. Y se lo regalaron. Sí, y ellos hicieron poner una cláusula que para Por eso vino Aníbal Gaviria, ¿se acuerdan? Que vino Sí, Aníbal Gaviria cuando vino. era gobernador. Cuando era alcalde de Bogotá. Era alcalde. No, de alcalde de Medellín. sí. Porque era el presidente de la Empleadas Públicas. Entonces la electrificadora hizo poner una cláusula que para nosotros fue una bendición. Se lo donamos al municipio, y el municipio adquiere la responsabilidad de terminar el edificio. Y lo terminó Rodolfo. Entonces lo terminó Rodolfo. Entonces bueno. ahorita estamos ya listos con el proyecto terminado, y este año va a funcionar el Teatrino, que es un teatro alterno. Oye, y cuéntenos del teatro, uno de los coliseos más viejitos de Colombia, el Coliseo Peralta. ¿Eso de quién es? ¿Cómo es? Imagínese que en 1880 en Bucaramanga no había nada. Entonces unos señores Peralta resolvieron hacer ese coliseo, que era el centro de todas las actividades culturales. No había nada, como cuando usted va a un pequeño pueblo, sí, claro, y todo se hace en la Casa de la Cultura, o si no hay Casa de la Cultura, en la iglesia. Claro. Allá se reúne el gobernador, allá es el entierro, allá es la fiesta. Y además queda cerca de la policía. Hay fotos de que allá hubo corridas de toros, hubo sesiones solemnes de colegio, era pista de patinaje para los niños, se presentaron obras de teatro, obras de zarzuela, todo lo que había en Bucaramanga, inclusive, como dato curioso, la primera proyección de cine en Colombia. En 1889 se hizo allá. La primera proyección de cine en Colombia. Se hizo en el Coliseo Peralta. ¿Por qué razón? Solamente había 2 ciudades en Colombia que tenían luz eléctrica, que eran Bogotá y Bucaramanga, porque aquí vi los Penagos, otras familias trajeron los Stunker, sí, trajeron esas plantas. Entonces la gente entraba por el Golfo de Venezuela. Entonces venían bajando con el aparato buscando dónde conectarlo, porque no había ninguna parte de la luz eléctrica. Entonces llegaron a Bucaramanga y la primera proyección de cine se hizo allá. Bueno. Ese teatro se quedó chiquito porque la ciudad comenzó a crecer. Entonces y lo compró primero la familia Garnica, y allá tenían su espectáculo. O sea que la familia Garnica eran 2 hermanos bastante acomodados, supremamente curiosos, de Piedecuesta. Pero no los curiosos, ¿qué tipo que mataron? Sí, exacto. Supremamente tenemos que hablar todavía están los herederos. Sí, tenemos que entonces ellos ambos tenían fábricas de tabaco. Sí, claro. Y tenían como hobby hacer espectáculos de circenses. Sí, claro. Entonces ellos eran contorsionistas, magos y todo. Hacemos la... Sí, gracias, porque es que usted ve a Juan Diego que tenemos que ir a comerciales, nuestro joven productor colombo-argentino. Estamos hablando con él, perdone que le haya cortado el... Perfecto, así Pero es. gracias por entendernos. Estamos hablando con el doctor Antonio José Díaz Ardila, santanderiano, un hombre que está dedicado
100% a la cultura. Usted siempre está dedicado a la cultura, ¿no? Usted Yo recién que me gradué bota entré cultura por todos lados, ¿no? en la casa, yo fui fundador de la Casa de la Cultura en el 75 y no me había graduado todavía en la universidad. La Casa de la Cultura fue Custodio fundada- García Rovira. ¿Esa fue fundada por usted? Es que realmente la fundó Gonzalo Romero Mantilla con una plata que dio Luisa Emma. Sí. Pero yo estaba estudiando en la Javeriana y cuando venía a vacaciones, como yo era amigo de la familia, yo trabajaba con Gonzalo. Ah, ya. Entonces Gonzalo dijo, vamos a hacer una Casa de la Cultura. Que es la Custodia García Rivera, que queda en la calle 37. 37 frente a la Casa de Bolívar. Ajá. Dijo, el gobierno nacional sacó una ley de la República en el año 75 que ayuda a las casas de la cultura. Ah. Entonces él dijo, ¿a quiénes invitamos para formar la Casa de la Cultura? Entonces dijo, invitemos a 4 instituciones de que en Bucaramanga son muy respetables. La Academia de Historia, Sí, claro. la Universidad de Itae, Sí. los cónsules, que eran Sí. 17 en esa época, Sí. ahorita son 10. Sí. Y unámonos todos y organizamos una vaina que se llama la Sociedad de Amigos de Bucaramanga. Entonces, esas 4 instituciones fundaron la Casa de la Cultura. Pero la genialidad de Gonzalo es que él dijo, para que no se la llegue a coger un político o algo así para manejarla, no digamos quién es el dueño, y el dueño es la Sociedad de Amigos de Bucaramanga, pero para todo figura la Casa de la Cultura. Entonces, si alguien se coge la Casa de la Cultura, entonces decimos, no le damos la casa. Sí, claro. Y esa casa se compró con un auxilio parlamentario que consiguió doña Luisa Emma Mantilla de Romero Que murió a los 102 años. 102 años, sí, claro. Y ella consiguió un auxilio de 600.000 pesos. Y se compró ese un inquilinato. Era de la familia González. Y entonces eso, vivían 17 familias. ¿Ya se imagina usted cómo era eso? No, impresionante. Y ¿Tiene había 2 pisos? Los pisos, y había 4 escaleras hechizas, una metálica, una en concreto, porque en todas las piezas había cocinita y todo. Sí, claro. Y cuando nosotros la compramos era un desastre. Entonces, Terpel, Paz del Río y el Banco Popular fueron los grandes patrocinadores de allá. Terpel porque Luisa Emma era muy amiga de Rafael Pérez Martínez. Sí. Paz del Río porque Luisa Emma había sido por allá novia de chiquita de Jaime García Parra. Ay, María. Y el Banco Popular, sí, yo no sé por qué, pero con esos, y se arregló la casa, y ya llevamos 50 años. Vamos a hacer una pausa y ahorita le cuento un dato de una anécdota de María Luisa, ¿cómo es la señora que murió? Luisa Emma Mantilla Luisa Romero. Emma Mantilla de Romero, que fue una política godita, como ustedes. Usted era godito, ¿no? Sí, eso. Mire esas la camisa. Esas cosas por herencia. Dice que, mis hermanos dicen que yo soy un godopetrista. Sí, por eso. Bueno, perfecto, vamos a una pausa, estamos en Dígame. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Estamos buscando el destino ideal para celebrar la Semana Santa. Santander es por tradición un departamento con profundas creencias cristianas, y la Semana Mayor es la oportunidad para renovar la fe y hacer turismo religioso. Corrillos y La Parrilla Noticias invitan a los alcaldes de Santander a enviar un video de 2 minutos en el que muestren sus templos, su arquitectura colonial y sus bellos paisajes naturales, y nos motiven a visitar sus municipios en esta época de oración y recogimiento. Semana Santa en Corrillos. Informes a través de nuestro WhatsApp. Envíe ya su video y promocione totalmente gratis los mejores destinos de turismo religioso. Señoras y señores, ¿qué tal? Saludo muy especial, su amigo Norberto Pelufo. Estaré aquí en Corrillos, en Los Patrones del Fútbol, un programa dedicado a analizar el deporte de las multitudes. Estaremos en vivo lunes y jueves a las 6 p.m. a través del canal de YouTube de Corrillos Televisión. Controversia, debate, polémica y la mirada diferente de las ligas y torneos será nuestro menú. No se lo pierdan, somos los Patrones del Fútbol. Cámbiate al Flow de Movistar Prepago Todo en Uno Ultra. Recibe 50% más de datos en TikTok y YouTube. Además, disfruta el triple de datos cambiándote en línea. ¿Quieres más Flow? Nadie te da más.
Llegó el momento para que tu marca se deje ver amigable con el medio ambiente. Presentamos la primera y única pantalla digital en Colombia con energía renovable de paneles solares. Bienvenido a la era del Green Marketing. Lo que ahorramos en consumo, lo descontamos de tu pauta mensual. Hagamos juntos publicidad sustentable. Así avanza la ejecución de Girón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Girón Colonial Centro Comercial. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp y síganos en nuestras redes sociales. Girón Colonial Centro Comercial. Espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Manito, el Tony es para venir en familia, pero también para muchas cosas más. Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones. Primero que todo, le recomendamos nuestros salones privados para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad. Siempre le recomendaremos un almuerzo porque todo suena mejor con la barriga llena. O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces, ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación. Y sobre todo le recomiendo venir al Tony, porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa. Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo muy cordial, soy Felipe Sarrur, hago parte de los patrones del fútbol, aquí en Corrillos Televisión. Los esperamos lunes y jueves a las 6 de la tarde para analizar el fútbol como a usted le gusta. Vamos a crear polémica, de eso no tengan la menor duda. Los espero en los patrones del fútbol. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Estamos en Dígame, hoy ha hecho el favor de venir a los estudios de Corrillos el doctor Luis, ya me olvidó el nombre, ¿no le digo? Antonio José, digo mucho Antonio, ¿no? Antonio José Díaz Ardila, no lo conozco hace tiempo, hace como 40 años. Exacto. Bueno, no, es que le tengo a Antonio José un dato, usted lo debe conocer. Luis Adema Mantilla Romero, que murió a los 104 años, él tiene un nieto, un bisnieto, que se llama Danilo Romero. Nieto. Nieto. Hijo de Gonzalo, sí. Danilo Romero. Es que cuando resultó elegido Gustavo Petro, él se fue para Italia. Gustavo Petro fue para Italia. Y al único que invitó, aparte de su familia, al único que invitó, yo no conozco a Danilo, tal vez debe conocer a Danilo, ¿no? Que es hermano de Iván. Sí. Entonces yo me puse a averiguar, alguien me dijo, oiga, el doctor Gustavo Petro tiene el mejor amigo de Bucaramanga. ¿Y eso cómo se llama? Búsqueme el nombre. Danilo Romero. Entonces me puse a averiguar Danilo Romero. ¿Por qué? Le pregunté al periodista de Bogotá. No, porque es que él invitó a irse a Italia, a estar una temporada en Italia, con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, y al único que no es de la familia que invitó es a Danilo Romero.
Vea, ¿usted sabía de esa amistad? No, sabía que estaba en Italia, pero no sabía que era tan cercano. No, pero es que Sí. entonces yo le dije, ¿verdad? Y me puse a averiguar, a buscar un nombre. Entonces resulta que dije, bueno, voy a llamar a Iván Romero a preguntarle, que es odontólogo y que nos ayuda a veces con los dientes. Oiga, doctor Iván, dígame, ¿usted conoce a Danilo Romero? ¿Por qué comenzó a reírse? ¿Por qué? ¡Ese es mi hermano! Sí. Entonces, cuando usted hable con Danilo, conocerlo a usted, dígale, haga la tarea completa. Su abuela fue la que consiguió la platica para esto. La Casa de la Cultura, sí. Entonces, haga la tarea completa porque necesitamos recursos. La vida se da todavía conmigo. ¿Sí o no? Sí, claro, Sí. no, pero la familia siempre ha estado muy pendiente, y la hija de doña Luisa Emma es actualmente la presidenta, Marilu Romero Mantilla. Mejor todavía, Sí. la tía Danilo. Sí, exacto, la tía Danilo. Y en la junta está Juan Martín, que es el médico, que es también muy dedicado a la cultura. Porque yo le hice una entrevista hace unos años a una ministra de Cultura, y me dijo, ¿sabe cuál es el problema del Ministerio de Cultura? Que tiene mucha plata, pero nadie diligencia recursos. Tiene muchos, ¿y verdad? Porque a raíz de un problema que había aquí en la iglesia de San Laureano, que no tenían para arreglar la iglesia, ¿te acuerdas que como que se iba a caer? Ahorita también, Bueno, sí. entonces yo le hice la entrevista a la ministra de Cultura y me dijo, ¿sabe cuál es el problema que nosotros tenemos en el ministerio? Que la gente no gestiona. No gestiona, plata es lo que tenemos, porque tenemos muchos convenios internacionales y nosotros, la gente no gestiona, pero tiene que ir con Procuraduría, Contraloría, la gente no se pone a eso. Entonces le doy ese dato bueno para que... Ayer tuvimos una reunión con los de la Filarmónica Joven, y ellos le decían a los estudiantes de música de la facultad de la UIS y de la UNAP, ustedes muchas veces son buenísimos músicos, pero no saben hacer un organigrama, no saben venderse ustedes mismos, no saben hacer un trámite ante la ley. Entonces dejen de ser tan artistas y dedíquenle una parte a venderse a ustedes mismos, a saber cómo se maneja una licitación internacional. Sí. A conseguir recursos. Mira, ahí tienen pues, la oportunidad que, aprovechando ya el momento. Sí. Bueno, total. Resulta que Antonio José Díaz no solamente está con la cultura en el aspecto de lo que hemos hablado aquí, teatro, sino también con la ecología. ¿Cuál es el proyecto que usted tiene para el departamento de Santander y que es un parque con todos los juguetes, pero a nivel mundial? ¿De qué se trata? Bueno, yo soy apenas uno de un grupo de 65 personas que ha liderado la gobernación de Santander y que comenzaron a trabajar en el 2009, o sea, hace 13 años. Ese contrato lo hicieron con la Universidad Autónoma, que lo manejó hasta el año 2016 para hacer un parque mundial de la humanidad. Parque mundial de la humanidad. Pero la UNESCO cambió de reglas de juego. Como hay tantísimos parques en el mundo, entonces los va especializando en distintos temas. Entonces se creó la geología, porque hay parques para preservar, digamos, animales, para preservar como Malpelo, que es del mar, y como Chiribiquete, que es para salvar la selva amazónica. Este es porque es una vitrina de geología. Es decir, cuando usted llega al cañón del Chicamocha, si usted es experto y le explican, puede ver rocas que tienen 2.000 millones de años, 1.500 millones de años, 500 millones de años, y hay unas jovencitas que no tienen sino 100 millones de años. Entonces es una manera de ver la historia del mundo allá. Entonces es en el año después de que hizo el trabajo la UIS, cambió la orientación para hacer geoparque, o sea, de geología, y lo cogió la UIS. Eso lo está manejando la Universidad Industrial de Santander, y la gobernación quiso que Guillermo Vargas y yo cogiéramos el tema de arquitectura. Lo fundamental es lo de geología, pero la gente vive en los municipios, y ahí está Barichara, y ahí son 11 municipios del departamento, y entonces la idea es que Planeación Nacional está estructurando una gobernabilidad similar a la que se está haciendo en Topocoro, que en Topocoro son 6 municipios que se asocian para manejar la norma, aunque el lago es de propiedad de Isagen, pero para producir la ecología y el turismo y toda esa cuestión. Entonces aquí la idea es que los 11 alcaldes de esos municipios se agrupen. ¿Usted recuerda los nombres de los alcaldes? Sí, claro, casi de pronto se me olvida uno. A ver, está Curití, Aratoca, Zapatoca, Jordán, Jordán sube,
está Santos, en Los Santos, sí. está Piedecuesta en lo que es la parte de Umpalá, Sí. De la zona de García Rovira están Santa Bárbara y está Molagavita. Y San Andrés. Ahí están los 11. Ahí están, exacto. Bueno, ¿y entonces hacer el parque dónde? Toda esa zona. ¿Todo eso es parque? Hay 7 municipios que es su totalidad y hay otros que son unas veredas. ¿Los predios del se encierran o cómo se hace? No. El parque es abierto. Allá. El parque es abierto como cuando el eje cafetero. ¿Usted conoce el eje cafetero? Sí, claro, sí. El eje cafetero es patrimonio de la humanidad y son también como 17 municipios y sencillamente todos tienen que acordar, tener buenas carreteras, buena señalización, preservar los sitios geológicos. Inclusive el otro día estábamos, una anécdota simpática, ¿no? Sí. Estábamos entrenando a los muchachos guías y entonces fue un experto de la UIS y les dijo, mira, esa roca tiene 2.000 millones de años, esa verdecita tiene 1.500 millones de años y esa 600. Cuando volvimos un mes después, le dijimos al muchacho, ¿qué tanto se acuerda usted de la explicación? Dijo, ya se lo digo, mira, esa tiene 2.000 millones de años más un mes, esa tiene 4.000 más un mes. Dijo, no, es que ustedes hace un mes nos dijeron que tenía 2.000, entonces ya... Bueno, entonces la idea es hacer dentro del parque ¿qué? Dentro del parque mejorar las vías, que haya hotelería, que salgan las cosas internacionales y que venga gente de todo el mundo a estudiar la geología. Nosotros somos el segundo nido sísmico del universo. Sí, claro. Es decir, en el mundo solamente en Afganistán hay un sitio donde tiembla más, pero en Los Santos es el sitio donde más tiembla en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, eso es otro valor. ¿En qué forma? A estudiar eso. Para estudiar eso. Como dice que usted le garantizamos, si usted está 8 días allá mínimo, va a sentir un temblor. Va a agarrar películas. Bueno, la gente que vive en Europa que nunca ha sentido, no sabe lo que es un temblor, que le garantizan que usted va a sentir un temblor. Qué bueno. Un atractivo turístico bárbaro. Entonces el temblor va a ser un atractivo turístico. Claro, eso es uno de los más atractivos turísticos de allá. Interesante. Entonces el temblor va a ser un atractivo turístico en la Mesa de los Santos. Interesante. ¿Y la plática, eso cuánto vale? Bueno, esa parte la define planeación departamental, pero básicamente cuando lo declaren patrimonio de la UNESCO, los municipios tienen que organizar cómo lo van a funcionar y qué funciones van a desarrollar esos. ¿Pero eso lo maneja la gobernación directamente o no? Eso seguramente lo va a manejar la gobernación y los 11 municipios. Pero ¿habrá plata del exterior o porque es un evento? La plata la debe poner quienes se benefician, o sea, los 11 municipios. Yo me imagino, sin entrar en detalles, que los municipios van a hacer como hicieron el área metropolitana de Bucaramanga hace 40 años, que el 1% de los impuestos prediales manejen eso y que eso es una institución. ¿Y la gobernación algún billetito? Seguramente la gobernación aporta y el Ministerio de Minas y el Ministerio de Cultura y el Ministerio y la Cancillería. La Cancillería hemos tenido muchos contactos con esos 3 ministerios porque ellos son los que permiten el acceso a París. Para la UNESCO está en París. Entonces, para que París... Uno que sí les da plata, ustedes van y una vez le entregan la plata, pero es que con esa controversia que tienen aquí en Bucaramanga y en Colombia, en Minesa. Sí. Minesa, a ver dónde giramos. Pero allá hay muchas cosas atractivas. Los 11 municipios de por sí ya son atractivos. Estuve en una reunión estos días, vi la foto, estuvo con el secretario de Planeación Departamental. El doctor García y otros, ¿no? Sí. ¿Eso fue en la gobernación? Eso fue en la gobernación. Para hablar sobre ese tema. Para hablar sobre ese tema, para que lo metan dentro de los estudios, para ver si el año entrante eso se consolida. ¿Cuánto dura en la construcción eso? ¿Cuánto más o menos? No, es que eso no es de construcción, eso es de reconocimiento de lo que hay. Reconocimiento, pero tiene que haber una adecuación, ¿o no? Para hablar de otra anécdota chistosa, dijeron que había municipios que tenían 2.000 millones de años, 1.500 millones de años, 800. Y uno de García Rovira quiso entrar. Y uno toca que espere unos 200 millones de años porque sus piedras todavía no son tan viejas. ¿Eso quién la determina? Los geólogos. Sí. Los geólogos. Es que mira, se supone que el universo nació hace 14.000 millones de años. Claro, sí. Y la Tierra nació hace 7.000 millones de años. Y las rocas más antiguas que se encuentran en la Tierra tienen alrededor de 4.000 millones de años. Y en Colombia hay de 2.000 millones de años. O sea que son de casi el nacimiento de la Tierra. De América Latina son las rocas más antiguas. Sí, y demás. Y hay mucha historia y todo eso. Y esos cortes que tiene el cañón de Chicamocha es como cuando usted coge un ponqué y lo parte y comienza a decir, mira, la crema,
las cerezas. Claro. Entonces usted ahí ve 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones por las capas. Y para eso hay mucho turismo, ¿no? Y por ejemplo la cantidad de elementos, porque eso hasta hace poquito, hasta hace apenas como unos 10 millones de años, eso era mar. Sí, claro. Era un mar. Entonces ahí en todas esas rocas... Eso era mar. Era océano. ¿Ah, sí? Sí, entonces... Océano, esta parte era océano. Era océano. ¿De océano qué? ¿Atlántico? No, es que existía, todos los continentes formaban una sola cosa, Sí. que un solo continente que llamaba Pangea, Ajá. y el resto era agua. Entonces el mar aquí no era muy profundo, tenían unos 200 metros de profundidad. Entonces usted en Barichara y entonces toca la piedra y encuentra a monitas y animalitos en piedra. Sobre todo en Guane. En Guane, fosilizados. Qué... Ahora, una de las cosas que nos preocupa es que los turistas compran como locos y lo botan. Entonces, y los venden a 2.000 pesos, a 5.000 pesos, a 15.000 pesos. Entonces, que los artesanos hagan reproducciones y le vendan a usted reproducciones y no se lleven los originales. Los originales queden aquí en los museos, como el Museo de Guane. Exacto. Y no se deprede la zona, ¿no? Bueno, que ese museo lo sacó adelante, fue un tío suyo. Sí, bien, Isaías Ardila Díaz. Era primo de mamá. Primo hermano de mamá, o sea, primo segundo. Pero sí fue muy quieto y dedicó muchos años y tiene un libro sobre la historia de Zapatoca, muy interesante. Bueno, Juan Diego nos dice que tenemos que terminar el programa. Gracias. Claro que sí. Muy buenísimo. amable, está viniendo, yo lo estoy buscando. Claro que sí. Gracias por Hay muchos temas. Díaz Ardila, gran arquitecto. ¿En qué año se graduó usted? Yo me gradué en el 75 en la Javeriana. ¿Y los amigos suyos deben estar qué? ¿Fueron ministros o qué? ¿O amigos? Porque bueno, Luis Fernando Alarcón, que fue compañero mío de colegio, fue ministro de Hacienda, ¿no? Claro, ¿dónde está ahora? En Bogotá, él está en Bogotá. Fue la flota mercante gran colombiana. Fue la flota mercante gran colombiana, santanderiano, de origen de Málaga. De Málaga, sí. Sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y muy interesante poder compartir el tiempo con sus oyentes. Bueno, era Antonio José Díaz Ardila, que estuvo con nosotros aquí en Dígame. En 8 días, otros invitados. El anterior programa fue producido por Corrillos.